talk about algebra. Algebra is a word created by this man, Al-Khwarizmi. Álgebra es una palabra que se creó a través de la obra de este hombre, que era Al-Khwarizmi. Su libro Álgebra wal Muqabala, de la restauración y composición, que hablaba de los métodos de resolución de ecuaciones que conocemos, lo que está sumando, pasa restando, etc., dio origen a este término, álgebra. Este es René Descartes, o René Descartes. Es responsable en Europa de haber creado el sistema de notación con el que trabajamos en matemáticas. Y eso lo veremos un poquito después y lo explicaremos. Sabemos que en matemáticas utilizamos letras y símbolos para poder expresarnos. No utilizamos tanto las palabras, sino un lenguaje que se llama lenguaje algebraico, que es importante manejarnos con él. Eso no quiere decir que la álgebra sea nueva, puesto que ya los antiguos egipcios, aquí vemos un antiguo papiro egipcio, utilizaban álgebra en el sentido de la resolución de ecuaciones, resolución de problemas en los que hay una cantidad desconocida. So let's talk about algebraic language. Algebraic language makes it easier to express operations, problems, physical laws, mathematical properties in a comfortable, simple way using a universal language. Como he dicho antes, el lenguaje algebraico hace más fácil expresar operaciones, problemas, leyes físicas, propiedades matemáticas, de un modo más cómodo, sencillo y sobre todo universal. Es el mismo lenguaje para un francés, un español, un sudafricano, un australiano o un boliviano. Let's see an example. To multiply powers with the same base, we leave the base and add the exponents. Este ejemplo ya lo conocemos de los temas anteriores, ya que para multiplicar potencias con la misma base, dejamos la base y sumamos los exponentes. This is easier to express using mathematical language. Es más fácil que lo expresemos utilizando el lenguaje matemático a elevado a m por a elevado a n igual a elevado a m más n. Es decir, a es la misma base, dejamos la base en el resultado y vemos cómo sumamos los exponentes. La parte de la derecha es más cómoda, sencilla y es universal. Let's see another example. Vamos a ver otro ejemplo. The area of a rectangle is obtained multiplying its base by its height. We know this already. In a rectangle, the area is calculated by multiplying the base times its height. The space traveled by an object equals its velocity timed by the time it travels. El espacio viajado por un objeto es igual que la velocidad multiplicada por el tiempo que viaja. Más fácil, de nuevo, expresarlo en una sola ecuación, una sola fórmula. Podemos ver más ejemplos. La propiedad conmutativa, the odd of the sum does not affect the result. O este conocidísimo teorema que veremos más adelante en los temas de geometría, el teorema de Pitágoras. In a right rectangle, the square of its hypotenuse is equal to the sum of the square of its legs. La suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. The ratio between the circumference length and its diameter is a constant value called pi. Pues está en la definición de pi. Pi es la razón entre la longitud de una circunferencia y su diámetro. Como vemos, en la parte de la derecha tenemos una forma cómoda, sencilla y universal de expresar estas verdades matemáticas. Aquí vemos un montón más de ejemplos que ya iréis viendo no solo en matemáticas, sino en otras asignaturas a lo largo de vuestra educación. Para que os hagáis un ejemplo, esto es cómo se mueve un objeto que está siendo acelerado de forma constante, por ejemplo, que está cayendo. O aquí tenemos la ley de Ohm, básica para entender todos los procesos de electricidad. Aquí tenemos una fórmula que se utiliza para calcular cuánto hay que pagarle al banco cuando pedimos un crédito. La fuerza de la gravedad universal, el teorema de Bayes, un teorema de probabilidad que se utiliza muchísimo, por ejemplo, para saber si mañana va a llover o no. Fórmulas relativas a los gases, de la trigonometría, los ángulos y los triángulos, la conocidísima ecuación de la relatividad de Einstein. Vemos que todas ellas se van a expresar utilizando el lenguaje algebraico, letras, símbolos, números, que expresan cantidades de una forma más genérica. Cuando vemos en televisión, en imágenes, en películas, imágenes de matemáticos, de científicos,
Es muy común que lo representemos trabajando con lenguaje algebraico, manipulando símbolos, escribiendo cosas, y si os fijáis, es muy raro que aparezcan palabras ahí en medio, porque, bueno, es algo conocido que los matemáticos utilizamos principalmente símbolos. Esto es un libro de Leonhard Euler. Leonhard Euler es uno de los matemáticos más famosos de todos los tiempos. Vivió de 1707 a 1783. Y aquí vemos cómo su libro está escrito en latín, que era el idioma universal de entonces, no era el inglés, era el latín. Todo el mundo tenía que hablar latín si quería dedicarse a la ciencia. Pero vemos cómo, bueno, yo no hablo latín, yo no estudié mucho latín, nada más que un curso, y no me acuerdo de mucho, para ser sincero, pero este libro lo puedo entender, porque en medio todo lo que está haciendo en matemáticas lo está haciendo con el lenguaje algebraico. Esto es donde digo que era fundamental René Descartes, que lo hablamos al principio, era uno de los que salían en la diapositiva primera, que era, bueno, uno de los responsables, no es el único, pero uno de los responsables en inventarse todo esto. Antes de Descartes, fijaos que no hemos ido a Gerolamo Cardano, Leonhard Euler del siglo XVIII, Cardano del siglo XVI. Gerolamo Cardano, otro grandísimo matemático, también escribe en latín, todo esto está en latín, pero fijaros que no hay lenguaje algebraico, hay palabras. No tenía lenguaje algebraico, no se había inventado, no se le había ocurrido que era más cómodo llamar X a una cantidad desconocida o utilizar símbolos como más, menos. Y si os fijáis, lo hacían todo mediante dibujitos. Algo sobre eso veremos más tarde. Bueno, 3 ejemplos muy rápidos de cosas que ya iremos haciendo más adelante o en otras asignaturas, pero son problemas que yo he sacado de presentaciones de otros cursos, para que veáis cómo, bueno, cuando hacemos cosas, lo hacemos con lenguaje algebraico. Esto sí lo conocemos. The area of the different shapes, el área de las diferentes fórmulas. Now, what is the formula for the area of a triangle? Base times height divided by 2. What is the area of a square? The square of its side, and so on. The area of a rectangle, the area of a rhombus, it's one of its diagonal times the other one divided by 2, and we have the trapezium, the rhomboid, regular polygon, and the circumference. Formulae or the equation for the area are written in algebraic language. Las fórmulas o las ecuaciones para sus áreas están escritas en lenguaje algebraico. Vamos a empezar a hablar de cosas que necesitamos. Algebraic expressions, expresiones algebraicas. ¿Cómo nos manejamos? Vamos a ponerle nombre a la unidad básica con la que trabajamos. Monomials. Monomial is just a simple expression of a number and a letter, where the letter is an unknown quantity, or maybe more than one letter. Una monomio no es más que una expresión algebraica que tiene un número y letras, donde las letras representan cantidades desconocidas o variables. Cuando vemos, por ejemplo, aquí x cuadrado y o a cubo b cuadrado c cuarta, aquí tenemos que interpretar que es a elevado al cubo por b elevado al cuadrado por c a la cuarta. Aquí falta un puntito que no se escribe habitualmente. ¿Qué significa 4x? 4 veces x. Y x es una cantidad que no conozco. 4 veces esa cantidad. 4 por x. Aquí hay un punto que no conozco. Menos 3a, 2g partido por 3, etc. Fijaros que aquí tengo un monomio un poco extraño porque no tiene letras, no pasa nada. A monomial is a product of a number and some letters. Number is called the coefficient and some letters the literal part. El número se llama el coeficiente. Aquí el coeficiente es 4. Y las letras, la parte literal. Aquí el coeficiente es 4 y la parte literal, x. ¿Cuál es el coeficiente de este? Menos 3. Ojo al signo del 3. Esto no es un 3, esto es un menos 3. 2g partido por 3. ¿Cuál es el número que está acompañando la g? Cuidaos, 2 tercios. 2 tercios por g. 2 tercios es el coeficiente. Y la parte literal, g. Y aquí no hay coeficiente. Bueno, ¿qué número podríamos poner aquí para que se leyese igual? Un 1. 1 por x cuadrado es x cuadrado. Multiplicar por 1 no cambia las cosas. Así que aquí el coeficiente es 1. Ojo con esto, que es un error muy habitual. Cuando no hay un número, el coeficiente es un 1.
Aquí, en cambio, diremos que no hay parte literal. No hay parte literal. ¿Cuál es el coeficiente aquí? De nuevo, no hay número delante, no hay número multiplicando, el coeficiente es 1, igual que aquí. Pero aquí, ojo, pi es una letra, pero no es una cantidad desconocida. Nosotros sabemos cuánto vale pi, 3,141592, bla, 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 bla. Pi no es una letra en el mismo sentido que esta R. Pi es un símbolo que denota una cantidad conocida. El coeficiente en este caso es pi, y la parte literal r cuadrado. Si no lo has comprendido muy bien, para el vídeo y vuelve a ver esto de los monomios. Now, what is the degree? The degree is the sum of the exponents in the literal part. The degree of this monomial is 1. The degree of this monomial is also 1, but the degree of this one or this one is 2. El grado de un monomio es la cantidad de letras que tenga. La suma de los exponentes de la parte literal, dice ahí, pero es la cantidad de letras que tenga. ¿Cuántas letras hay aquí? 1. ¿Cuántas letras hay aquí? 1. ¿Cuántas letras hay aquí? 1. Por tanto, grado 1. Aquí, grado 2. En cambio, en este monomio que tenemos aquí, ¿cuántas letras hay? Cuidado, hay 3 letras. X al cuadrado es X por X. X por Y hay 3 letras. Grado 3. 2 más 1, 3. La suma de los exponentes. Aquí, 3 y 2, 5 y 4, 9. El grado de este monomio es 9. Grado 3, grado 2. Y aquí no hay parte literal. ¿Cuántas letras hay? Hay 0 letras. Así que grado 0. Tómate un momento para completar esta tabla. Para el vídeo, si tienes alguna duda, ya sabes que me puedes preguntar por correo electrónico. ¿Entendemos? Let's go on. Now let's talk about operations with monomials. We're talking about addition and subtraction first. It's very easy. We're going to add and subtract monomials. And we can only add or subtract monomials with the exact same literal part. The exact same literal part. Solo podemos sumar monomios que tengan la misma exacta parte literal. Misma exacta, que parece como redundante. Estamos ahí machacando la misma, la mismitica. No puede cambiar nada. Se llaman términos semejantes. Por ejemplo, 4x más 3x, pues vemos que la parte literal es la misma, y entonces sumamos los coeficientes 4, 3, 7. 4 cosas y 3 cosas son 7 cosas. Pues 4x y 3x son 7x. Muy sencillo. ¿Cuántos son? 2 a's, 3 a's y otra a más. Pues 6a. 2 más 3 más 1, el coeficiente de aquí es un 1, ¿verdad? 2 y 3, 5 y una 6. 2 a's, 3 a's y otra a más son 6 a's. xy más 5xy da 6xy. 1 más 5 son 6. 18x cuadrado y otros 4x cuadrados son 22x cuadrado. Un medio de x más 2 quintos de x, esta puede parecer un poco rara, pero simplemente es sumar los coeficientes. Un medio más 2 quintos son 9 décimos. Para un momento y compruébalo. Sumamos un medio más 2 quintos, ya sabemos sumar fracciones. Ponemos el mínimo común múltiplo, que será 10, calculamos los nuevos numeradores, bueno, y al final nos salen 9 décimos. Para restar, hacemos exactamente lo mismo. Y fíjate en este último ejemplo. Dice que solo se pueden sumar monomios con la misma parte literal. Aquí no todos los monomios tienen la misma parte literal, aunque todos tienen una y, pero estos dos tienen y al cubo y este tiene solo y. Así que este no se puede sumar con los demás. 7 menos 2 son 5, 7 y cubos menos 2 y cubos son 5 y cubos, y no lo podemos sumar con y. ¿Y qué hacemos con esto? Preguntan muchos alumnos. Lo dejamos como está. No se puede hacer nada con eso de momento. Dependiendo de en qué contexto lo veamos, a lo mejor podremos hacer más cosas, simplificarlo, pero tal cual está aquí, no se puede hacer nada más. Solo se pueden sumar si tienen la misma parte literal. De la misma forma, aquí vemos algunos monomios con x, 3x menos 2x, pues 3 cosas menos 2 cosas, una cosa, el 1 no lo escribo. 3x menos 2x, 3 cosas menos 2 cosas, cosa. Y 4 menos 1, 3. Vemos que los monomios los sumo con los monomios, y los términos independientes, que es como se llama cuando hay un número solo sin parte literal, 4 menos 1, 3. No mezclo cosas distintas. En este
En esta expresión no se puede hacer nada, porque esta tiene x, pero al cuadrado, esta tiene x sola y esta tiene y. Ninguna de ellas tiene la misma parte literal, así que no se puede hacer nada con eso. Las reglas de las operaciones siguen siendo las mismas. 4a menos 9a. Bueno, menos por menos, más. Las mismas reglas que hemos hecho hasta ahora para sumar, restar, números enteros, decimales, fracciones. Todo eso sigue funcionando exactamente igual. Recuerda que la x, la a, la b, la y, todo eso son números, así que se le aplican las reglas de los números. No cambia nada con eso, simplemente que no sabemos qué número es. 4 veces ese número y 3 veces ese número da 7 veces ese número. Pero ya está. To add or subtract like terms, términos semejantes, we add or subtract their coefficients following the same rules that apply for the usual addition and subtraction. Monomials with different literal parts cannot be added or subtracted. Monomios con parte literal diferente no pueden ser sumados ni restados. Esta es una parte muy importante de la suma y la resta. Y recuerda que a veces confundimos las reglas de sumar y restar con las reglas de multiplicar y dividir. Estamos hablando de sumar y restar. Vamos a ver un poco cómo funciona esto. Vamos a ver x más x da 2x, esta expresión de aquí arriba. Vamos a entender un poco qué significa eso. X podría ser pues, la longitud de un segmento. ¿Y cuánto mide ese segmento? No lo sé, no lo he medido. Tengo un trozo de cuerda y no lo he medido. Mide la longitud de esa cuerda. ¿Qué pasa si le sumo otra cuerda exactamente igual? Que obtengo una cuerda que mide el doble. Eso es lo que dice, es lo que significa x más x igual a 2x. Significa que si sumo una cosa con otra, me da su doble. Así de sencillo, está expresado en lenguaje algebraico. ¿Qué dice aquí abajo? X al cuadrado. X al cuadrado se puede interpretar como un cuadrado de lado x. Si el lado de este cuadrado mide x, su área mide x al cuadrado. Si el lado mide 5, el área viene 25. Si el lado mide 6, el área mide 36. Pues x al cuadrado es el área de un cuadrado de lado x. Le sumamos dos cuadrados iguales. Fijaos que esto no es un cuadrado de lado 2. El cuadrado sigue siendo de lado x. Y hay dos cuadrados. Eso es lo que significa 2 por x al cuadrado. Dos cuadrados de lado x. Pues si sumo un cuadrado de lado x con dos cuadrados de lado x, ¿cuántos cuadrados de lado x tengo? 3. Sencillo, ¿verdad? ¿Y por qué no se pueden sumar términos que no tengan el mismo exponente? Pues porque no se pueden sumar cuadrados con rectas. Si a un cuadrado le sumo una recta, tengo un cuadrado y una recta. No tengo una cuarrecta o algo así. No se pueden sumar, tienen dimensiones diferentes. Recuerda entonces. To add or subtract like terms, we add and subtract their coefficients following the same rules that apply for the usual addition and subtraction. Seguimos las mismas reglas de siempre. Lo único es que solo se pueden sumar partes literales iguales. Monomios con partes literales diferentes cannot be, no pueden ser sumados ni restados. Tómate un momento para hacer este ejercicio. Find the sum of these monomials. Para el vídeo, piensa en lo que hemos visto antes y calcula las respuestas. A continuación voy a enseñarte las respuestas, pero para un segundo y hazlo tú solo. Aquí tienes las respuestas. En el primero vemos que el 8x cuadrado no se ha sumado con ninguno de los otros monomios, 8x cuadrado, y los otros tres, pues 4 cosas, 5 cosas, menos cosas, te dan 4 y 5, 9, menos 1, 8. En el segundo ejemplo, de la misma forma, vemos que este 4x al cuadrado, 4 por x al cuadrado, no se ha sumado con nadie, porque no tiene la misma parte literal, tiene las mismas letras, x e y, pero la y aquí está al cuadrado. Esto es 3 por x por y, y esto es 4 por x por y por y. No es la misma parte literal, no se puede sumar. El más 2 no tiene letras, no tiene parte literal, tampoco se puede sumar. Solo se puede hacer que 3 cosas menos 5 cosas dan menos 2 cosas. 3 menos 5 dan menos 2. Las mismas reglas que para siempre, con los números enteros. Todos los demás se hacen igual. Observa el ejemplo de 2t menos 3t. 2 menos 3 da menos 1. El 1 no está escrito, pero es como si estuviera 2t menos 3t menos t. 3a más 2a menos b da 5a menos b. Se suman términos semejantes con términos semejantes.
So how do we do the product and quotient? ¿Cómo hacemos las multiplicaciones y divisiones? This is very easy, very easy. To multiply or divide monomials, we do the operation with the coefficients and then multiply, divide the literal part, following the rules used to operate with powers. Aquí hay que manejarse bien con potencias. Vamos a ver un ejemplo. 4x cuadrado por 3x cubo, dice aquí que da 12x a la quinta. Hacemos la operación con los coeficientes. 4 por 3, 12. Y la parte literal con la regla de las potencias. X al cuadrado por x a la quinta, como tiene la misma base, sumamos los exponentes y me da 5. X al cuadrado por x al cubo da x a la quinta. Dejamos la base, sumamos los exponentes, las reglas de las potencias. A a la cuarta por 5a al cuadrado. 1 por 5, 5. A a la cuarta por a al cuadrado, a la sexta. Vemos que hay que saberse muy bien las reglas de las potencias. 4 quintos de b a la cuarta por 2b a la cuarta. 4 quintos por 2, 4 por 2, 8, 5 por 1, 5. 4 quintos por 2 son 8 quintos. B a la cuarta por b a la cuarta, b a la octava. Sumamos los exponentes. ¿Qué hacemos aquí? Bueno, 3 por 2 son 6, ese está claro. La x, pues las reglas de las potencias me habla de misma base. Pues la x con la x a la quinta. La y con la y a la octava. Y en los dos demás ejemplos vemos que funciona exactamente igual. Aquí tenemos una división. 6 entre 2 son 3. X al cubo entre x al cuadrado. Restamos los exponentes para dividir potencias de la misma base. Realmente las reglas que utilizamos para operar con potencias son sobre todo multiplicar potencias con la misma base, sumamos los exponentes, dividir potencias con la misma base, restamos exponentes. Aquí el a cuadrado no tiene nadie con el que dividirlo, así que lo dejamos quieto. Y solo utilizamos x cubo entre x cuadrado, restamos exponentes y sale un 1, que ya sabemos que no lo escribimos. En este caso, vemos como x cubo multiplicado por y dividido por y da x cubo. Aquí no necesitamos potencias. X cubo multiplicado por un número dividido por ese mismo número, pues si yo multiplico por un número y luego divido por el mismo, bueno, quedo como estaba. Tómate un momento para hacer este ejercicio. Pausa el vídeo y luego te mostraré las respuestas. Comprueba tus respuestas. ¿Has puesto bien los signos? Más por menos, menos. 4 por 5, 20. X cuadrado por x, x cubo. Signo, número, letras. Más por menos, menos. 4 por 5, 20. X cuadrado por x, x al cubo. Signo, número, letras. Más por más. 2 tercios por 6, pues 6 por 2 son 12, entre 3 son 4. Aquí hemos simplificado directamente. Y las letras, la a con la a, utilizando la regla de sumar los exponentes, y b cuadrado está sola. Recuerda que aquí hay un puntito escrito, pero realmente hay muchos más. 2 tercios por a por b cuadrado por 6 por a cuadrado. Esta forma de escribirlo es solo por comodidad. Nos comemos un montón de puntitos aquí en medio, un montón de signos de multiplicación. 2 tercios por a por b cuadrado por 6 por a cuadrado. Así que reordenamos por la propiedad conmutativa y multiplicamos números con números, letras iguales con letras iguales. ¿Has puesto aquí bien los signos? Menos por menos, más. 9 por 1 tercio, 9 entre 3, 3. N por K es N por K. 3NK, 3 por N por K. 2 por I. Solo hay un número, pues 2. Y I por I es I al cuadrado. I por I es I al cuadrado. Si tienes alguna pregunta, ya sabes que puedes contactarme por correo. Espero que todo lo hayas entendido. Si no, vuelve para atrás y vuelve a ver el vídeo.